Hola, buenas tardes, bienvenidos una vez más a Entre Sesiones. Empezamos otra semana. Bienvenidos a este martes. ¿Cómo estás, Javi? Re bien, acabo de caer porque dijiste en realidad que era martes. Estaba con que era jueves. La verdad a mí también se me hace ¿Viste? muy fin de semana todo. Es- Sí. Recién arrancaba la Estamos- semana. Sí, está raro. Sí, es como que hay vibes de jueves. Es como Ajá. que hay energías de jueves a las 7 de la tarde. Ujú. ¿Viste? Que es como Sí, que ya sí. está, ya está. Día perdido, semana perdida. Sí. Ya está. Listo. Sí. Bueno, ¿Vos cómo estás, Flor? bien. ¿Cómo te trata el fresco? Estuve engripada todo el fin de Sí, semana. sí, te escucho, te escucho. Sí, bueno, por suerte ya estoy mejor. Fueron unos 2 días nomás con una gripe así bastante fuerte. Pero fiebre y eso no. No, por suerte. Me sentí médica. No, ¿Viste no. cuando? Dolor de Tal cual. panza, no. Congestión, mocos, eso nomás. Ok. Tos. ¿Cómo la tos? A ver, respira profundo. No, por suerte estoy bien, seguramente solo el cambio de clima, viste Estaban que... todos así igual. Sí. Ojo sí. que no sea antivirus. No, por favor. No, pero viste que estuvo la semana pasada muy caluroso, de Sí. repente mucho frío. Esta mañana no se veía nada de la neblina. No sé, Era yo impresionante. soy una señora desempleada que me bueno. levanto, me preparo el mate y me siento en el sol, amiga, Bueno, perdón. en la mañana temprano estaba muy fuerte la neblina. Así que sí, es como complicado el manejarte con el clima también. Sí, yo ayer me levanté súper... Pasa que el domingo salí a la noche. Claro, Ujú. mamita, hacen 8 grados, quédate en tu casita. No hay que hibernar. Y yo salí y el miércoles me levanté toda congestionada, con dolor de cabeza. Pero El fue... lunes. El miércoles. ¿Ves que estoy completamente... Yo terminé de rendir y dije, listo, vacaciones otra vez. Pero sí, el tiempo, el frío trata mal, hay que estar cuidándose, ¿no? Ujú. ¿Sabes de qué otra cosa hay que cuidarnos un poco? ¿De qué? De extrañar, Ujú. de la melancolía. Ujú. Ujú. Traemos un tema que acompaña un poco Sí, el clima. ¿no? Está Sí. como para prepararse un cafecito, un matecito. No soy tan team café, soy más team mate. Ujú. Un matecito y escuchar el programa que un poco de melancolía, de sensaciones extrañas, nostalgia nos va a dar, ¿no? Probablemente. Triste, No. porque venía tan bien igual. Venía así como en un guión positivo. Y ahora tú, una piña me da el programa hoy. Pero es más que nada para repensarlo, ¿no? A Sí, un eso le poco. invitamos a la gente, capaz tenga momentos donde los ponga pensativos de forma más melancólica, pero la idea es que después como que analicen eso y puedan salir con algo más positivo de esto, Tal ¿no? cual. Todos vibras positivas hoy. Hoy es un día lindo, hay mucho movimiento en la calle, así que bueno, arrancamos con el programa. Les recordamos que en nuestras redes sociales, en nuestro Instagram, la Académica 985, dejamos la consigna del día, que es una consigna bastante también un poco chocante, ¿no? Dice, ¿qué frase te representa más? ¿Extraño una época? ¿Extraño una persona? ¿Extraño quién era? ¿O extraño cómo me sentía? Les invitamos a que respondan porque además no necesitan saber mucho del programa para responder, sino que es algo mucho más personal y lo compartimos al finalizar el programa a las 6 de la tarde. Así que bueno, arrancamos el programa que los vamos a compartir desde las 4 hasta las 6 en esta tarde fresquita. Hablemos un poco, ¿no?, de por qué extrañamos. Ujú. ¿Qué pregunta? Sí, no, profunda. Ya empezamos tranqui. Sí, porque, bueno, extrañar capaz nos lleva al querer volver a un lugar, Ujú. ¿no? A un lugar, a un momento. Una persona. Pero no siempre significa eso puntualmente. Muchas veces es algo que dejó una marca emocional muy profunda y por eso tenemos la sensación de que capaz fue muy poco el tiempo que tuvimos Ujú. de eso, ¿no? Y bueno, y ahí justamente aparece esta emoción que nombramos, la nostalgia, que va a aparecer porque el cerebro intenta de alguna forma reconectarse con esos momentos, con esas personas, a veces también versiones nuestras Sí, ¿qué fueron? que fueron, que algunas veces nos hicieron sentir muy bien o que nos sorprendieron a nosotros mismos cómo reaccionamos ante un momento, una situación y decimos, wow, quiero volver a ser esa persona. Por ahí estamos pensando que estamos hablando de momentos donde sentimos mucho amor, pero también son momentos donde sentimos mucha alegría, mucha emoción, donde te sentís intensamente vivo y decís, quiero vivir en esta sensación toda mi vida. Ujú. Bueno, plot twist, es imposible. La vida cambia. Pero ¿por qué sentimos nostalgia, no? Durante mucho tiempo la nostalgia fue vista como algo negativo.
casi como una tristeza romántica por el pasado en el que nos quedamos insertos. Sí, puede ser eso. Si estás en ese lugar, por favor, asistí a terapia. Pero hoy la psicología entiende que también cumple funciones emocionales muy importantes. ¿Por qué? Porque nos puede llegar a generar sensación de continuidad, por ejemplo, ayudarnos a sentir identidad, porque fuimos eso en algún momento, recordar quiénes fuimos justamente, quiénes podemos llegar a ser también, no solamente quedarnos en quiénes fuimos, sino en notar cómo estamos en este constante cambio que nos podemos volver a reconstruir a algo nuevo, ¿no? Dar refugio emocional también en momentos difíciles, cuando estamos muy tristes por ahí o en una emoción que por ahí no queremos estar sintiéndola, que es una emoción bastante incómoda, comenzamos a recordar momentos en donde estuvimos un poco mejor, ¿no? Pero no por eso queremos volver, o no por eso tenemos que volver. O conectar con el presente con experiencias significativas. ¿Por qué pasa todo esto? Porque el cerebro no va a recordar como una cámara, como una saca foto de ese momento y se nos recuerda tal cual ese momento ilustrado. La memoria va a guardar, va a construir toda la experiencia, va a construir todo el tiempo. ¿Se entiende a lo que voy? Cuando recordamos algo, vamos a recordar, no vamos a revivir el hecho literal de lo que vivimos en ese momento, sino que vamos a revivir una versión emocional del recuerdo. Y casi siempre no es perfecto lo que estamos recordando, sino que estamos recordando un fragmento de ese momento. Estamos reconstruyendo un fragmento solamente de ese momento. Además que el cerebro es bastante engañoso también. Ajá. Y a veces trata de completar algunas cositas que no, Sí. que no nos acordamos bien. No sé, por ejemplo, el otro día estaba hablando con una compañera y digo, ay, qué ganas de volver a estar cursando. Y mi compañera me mira y me dice, amiga, tengo 3 parciales. 1, todos de seguido. Así, miércoles, jueves, viernes. No. Ahí no quiero volver, claro. Eliminé esa parte negativa que era estar rindiendo parciales y estar estresado porque tenés un parcial tras otro. Sí. Y solamente me acordaba de los matecitos con mis amigos tomando mate en el sol, ¿me entendés? Sí. Entonces pasa esto, que el cerebro se concentra más que nada en la parte linda del recuerdo. Entonces, por ahí nos acordamos de viajes agotadores y los pensamos como grandes aventuras. Sí. Y cuando estamos en ese momento era como, ay, no doy más mis pies. Después, también en relaciones conflictivas que pueden recordarse con ternura o pueden recordarse solo los aspectos más lindos. Y también etapas difíciles que pasamos en nuestras vidas, etapas completas que capaz tuvieron sus altibajos, pero años después se recuerda solo lo lindo de ese momento. Sí, tal cual. Y lo recordamos no porque hayan sido perfectas justamente, sino porque el cerebro está filtrando el dolor una vez que sabe que sobrevivimos. Listo, ya pasamos esta etapa difícil, empezamos a eliminar estas partes que nos generan dolor y nos empezamos a acordar solo de los momentos buenos, ¿no? Y qué tramposo, porque después querés volver a ese momento y nunca va a ser lo mismo. Y ahí aparece algo que desde la psicología cognitiva se llama sesgo retrospectivo, que es cuando miramos el pasado con información que antes no teníamos, ¿no? Porque en el momento capaz había ansiedad, había incertidumbre, miedo, era muy caótico todo lo que estaba pasando, pero hoy que conocemos el final, eso va a modificar mucho cómo recordamos la experiencia, porque ya sabemos que salimos bien de eso. Ya está, podemos volver a vivirlo. Sí, total salimos bien. No nos morimos en el intento. Claro. Entonces, o decís, bueno, capaz que la estaba pasando mal, pero no tan mal. En ese momento sí la estabas pasando mal. Sí. Entonces, al cerebro obviamente le va a gustar estas historias que tienen principio, tienen final, todo salió bien. Seguridad, listo, estamos en el lugar, en zona de confort. Todo controlado. Sí. Era ansiedad, ¿viste? Como en Intensamente. Bueno, y entonces a veces no extrañamos las cosas porque hayan sido perfectas o porque le hayamos pasado 100% bien todo el tiempo, sino porque sabemos bien cómo terminó esa historia. Hay veces también que extrañamos personas, vínculos o etapas que objetivamente nos hacían daño, o que vos decís, no es necesario volver a ese lugar que te generaba tanta incomodidad. Y esto pasa porque el cerebro no extraña solamente el bienestar, sino que va a extrañar la intensidad emocional en la que estamos viviendo, la costumbre precisamente, y casi frecuentemente pasa esto de la costumbre, la pertenencia y la familiaridad. Nosotros ya sabíamos cómo funcionaba esto. Ya estábamos en la costumbre de esta rutina era todo conocido. No había nada que nos genere un poco de incertidumbre o movimiento psíquico que genere incomodidad.
muchas veces no extrañamos el sufrimiento, sino que extrañamos la sensación de conexión, la rutina emocional, quiénes éramos en ese momento o la intensidad con la que vivíamos y sentíamos justamente en ese tiempo. Uh-huh. Y obviamente vamos a entender que el apego no va a desaparecer únicamente o solo porque algo termina. Se me ocurre también esto del ejemplo que dijiste de la cursada, que capaz teníamos todo súper rutinario y las cosas que teníamos, por ejemplo, hacer como un parcial que era como una amenaza, uh-huh, entre comillas, igual estabas preparado para esa amenaza porque ya sabes cómo enfrentarlo. Ayer hablábamos con una amiga que loco, porque en la cotidianeidad hay cosas que no extrañás, porque ya volvió tu rutina. Cuando, por ejemplo, había una persona o había un vínculo, ya te armaste tu rutina, podés vivir el día a día sin extrañar. Uh-huh. Pero pasan en estos imprevistos, en estas situaciones que no se dan rutinariamente, como determinados festejos, que vuelve esta incertidumbre de esto yo no lo tengo en la rutina ya está, la conocemos. Uh-huh. Se da así, se da así, se da así. Si hay un evento que surge de vez en cuando, no estás familiarizado con ese evento. Sí, todos los años surge ese evento, no sé, 25 de mayo, la familia se junta a comer un locro. Uh-huh. Pero no es algo certero que pasa todos los días que ya sabes cómo se va a dar. Claro. Y en ese momento decís, fue extraño. Uh-huh. Pero en realidad es volver a eso que ya conocías. Ya era seguro que esa persona iba a estar ahí o que esto se iba a dar de esa manera. Uh-huh. Sí. Bueno, y hay una teoría que siempre traemos porque está vinculada con muchos temas de los que hablamos, que es la teoría del apego, uh-huh, donde nos va a decir que los vínculos importantes van a dejar huellas emocionales que son profundas y que incluso cuando capaz podemos entenderlo racionalmente, que no nos hacía bien, que no era lo más sano, emocionalmente el cerebro va a seguir asociando con compañía, con identidad, uh-huh, con deseo, seguridad y justamente esto que decíamos de la costumbre. Y muchas veces el poder sanar esto no es dejar de extrañar, que es como lo primero que se viene capaz también cuando pensamos, sino que es aprender a entender qué es lo que estamos extrañando realmente. Podemos extrañar a una persona y saber que no funcionaría o que en ese vínculo ya no era lo mismo que era en sus comienzos. Puedes extrañar una etapa y no querer repetirla, por ejemplo, o puedes extrañar cómo te sentías sin querer regresar al pasado. Yo, por ejemplo, la secundaria. Me encanta cómo me sentía en la secundaria, todo tan pasional, tan intensamente vivido todo, la rutina que tenía, pero no quiero volver a la secundaria, estoy sumamente feliz de estar en donde estoy hoy. Uh-huh. Y ojalá que la vida me siga llevando a lugares donde sea igual de feliz que estoy hoy, ¿no? Pero muchas veces no queremos volver atrás, sino que queremos volver a sentir a esto hoy, a volver a sentir esa intensidad, esa novedad, qué cosa nueva que estoy viviendo, esa esperanza de qué va a pasar, la conexión que teníamos, o cierta versión nuestra que en ese momento existía y que por cambios de la vida terminó. Sí. ¿Qué cosas crees? Estás pensando en la pregunta, sí. Me da miedo. ¿Qué cosas crees que el cerebro va haciendo más lindas con el tiempo? ¿Se te ocurre alguna? ¿Qué cosas crees que el cerebro? Todas las experiencias pasadas. Todas las experiencias pasadas le puedes encontrar algo negativo. Siempre. Sí. Vos, no sé, por ejemplo, lo de la facultad, re lindo, amo la facultad, me encanta, para mí fue la peor. ¡Epa! ¡Epa! ¡Acto fallido! Para mí fue la mejor experiencia que tuve, la mejor parte de mi vida hasta hoy en día, y eso, uh-huh, que yo en la secundaria no la pasé mal. Uh-huh. Pero sí pienso así, como muy rápido, pero después me detengo a pensar y digo, che, tienes factores negativos, vivía estresada, se me caía el pelo, vivía en un estado de ánimo negativo, ¿me entendés? Uh-huh. La secundaria lo mismo. Sí. También podría encontrar sus puntos buenos y sus puntos malos. Creo que de por sí el cerebro va a intentar como pintar un poquito de rosado a aquel recuerdo oscuro. Uh-huh. Es verdad, coincido. Gracias. Es que este tema de hoy me gusta mucho. Bueno, esperamos que al público también le guste. Sí. Que se queden acompañándonos hasta las 6 de la tarde, esta tarde de martes, y que participen en la encuesta que Abby ya mencionó hoy. Y también nos pueden escribir al 3764-727704
para contarnos qué les hace pensar también lo que vamos a ir hablando a lo largo de todo el programa. Ya tenemos un mensajito, de hecho, para leer. Y bueno, los invitamos a quedarse con nosotros pensando que quizás una de las formas más extrañas de la nostalgia pueda aparecer en lugares, incluso. Sí, como lugares fantasmas, podríamos decirlo. Hay espacios que van a seguir donde estuvieron siempre, pero cuando volvemos ya no se van a sentir nuestros, ya no se van a sentir igual. Ya no van a tener una carga emocional que poníamos nosotros, ¿no? Sí. Conservan recuerdos, encima vos mirás el lugar y decís, está cargado de... Yo viví tantas cosas acá, pero ya no tiene esa chispa emocional. Sí. ¿Te pasó con algún lugar? Sí. ¿Sí? A mí me pasó con la casa de mi abuela. A mí también. Sí. Es que ya no está esa persona, ya no tiene el valor emocional que tenía antes. Así que bueno, quédense que en el próximo bloque vamos a estar hablando de estos lugares que ya no están cargados emocionalmente como antes sí estaban. Escuchamos un poco de música y volvemos en un ratito. Encontranos en redes, escribinos, pide tus temas. ¿Te apasiona el arte, el diseño y la creación de edificios y entornos funcionales? La Universidad Gastón Dachari te ofrece la carrera de arquitectura en el campus urbano Posadas. Aprende a diseñar y construir ambientes funcionales, estéticos y sostenibles utilizando herramientas tecnológicas y todo lo que tu creatividad puede generar. Con grandes salidas laborales, desde tu propio estudio hasta empresas constructoras o diseño urbano. Diseña el mundo del futuro con UGD. Muy bien, volvimos y estábamos hablando de esos lugares fantasmas, ¿no? Estábamos hablando un poco de la nostalgia, de extrañar, de... Justo le decía a Piero y a Flor, no le saludamos a Piero, pero Piero está en técnico, le decía a Piero como hoy estoy tan alegre, estoy tan arriba, estoy vibrando alto, diría nuestra generación, este tema no me pega triste, me pega nostálgico y rememorativo, pero no triste. Unos días atrás, la semana pasada, no podríamos hablar de esto con Florencia. Pero bueno, estábamos hablando justamente de esto, de extrañar, de la nostalgia, de querer volver a determinados lugares y capaz que queremos volver a sentirnos intensamente vivos. Ahora hablemos un poco de estos lugares, ¿no? Que nos acompañaron en esta intensidad de vivir con tantas emociones, que siguen existiendo físicamente los lugares, pero emocionalmente ya no son los mismos para nosotros. A veces no va a cambiar el lugar, sino que justamente los que cambiamos vamos a ser cada uno, va a ser personal el cambio, y cuando volvemos va a parecer como una sensación extraña de distancia con ese lugar, como si el recuerdo y la realidad ya no coinciden. Muchas veces también se mezcla con tristeza por ver como que esa chispa de la que estabas hablando antes ya no está más. Obvio. Bueno, y algunos ejemplos de estos lugares fantasmas son espacios como las escuelas, como algunas casas de familiares, por ejemplo, plazas, bares, calles o negocios viejos también. Lugares que frecuentábamos y que cuando frecuentábamos teníamos como una sensación emocional por determinadas cosas, ¿no? Porque íbamos con alguien o porque íbamos después de algún evento, pero que ya no se sienten como se sentían en ese momento. Sí, básicamente capaz porque la experiencia emocional ya no es la misma, ya no existe de la misma forma que en ese momento. Pero ahí tiene mucho que ver nosotros. Sí, obviamente, obvio. Nosotros hablábamos con Flor cuando se terminaba el bloque anterior, las casas de nuestras abuelas. A mí me pasó, falleció mi abuela, yo no volví a ir a la casa de mi abuela por un mes, fue época de COVID, bueno, de por sí estaba como recelosa de ir a la casa de mi abuela. Y cuando volví, se sentía tan raro. Yo decía, este no es el lugar. Tipo, no solamente se sentía, sino que yo lo percibía de manera extraña. Este no es el lugar que yo recuerdo con mi abuela. Lo veo oscuro. No es lo mismo. Vacío. Ajá, vacío. Sí. Y también pasa cuando vas a lugares donde se cambian las cosas de cómo estaba cuando vos viviste momentos lindos, y ahí también es como un choque bastante fuerte porque es como, esto no debería estar así. Sí. Y lo querés volver a poner, tipo, no, porque así no estaba cuando yo me sentía bien. Sí. También me pasó cuando volví a mi secundaria, que está muy distinta a cómo estaba... Los profesores. Cuando,
veía las carteleras con los nombres de los profesores No. en las horas, habían otros que yo no conocía. Sí. Después ver todas las caras nuevas, porque obviamente volví 5 años después, ya no había nadie de los que yo conocía. Los que entraron cuando yo salí ya se estaban yendo. Entonces era como un lugar extraño ya de repente, porque cambió todas las instalaciones, cambiaron las personas que estaban. Fue como muy raro. Cuando tuvimos que hacer en la facu el trabajo práctico en el San Basilio, Ujú. yo iba a esa escuela, fui desde jardincito hasta que terminé la secundaria, y tuvimos que hacer en primaria, que yo fui y dije, me voy a cruzar con las maestras que eran mis maestras. No era todo distinto, añadieron nuevos cursos, los cursos no eran los mismos. Cuando le pregunté a la directora, ¿y la directora Margarita? ¿Y Margarita dónde está? No, Margarita se jubiló. ¿Cómo? No, me sentí extraña en donde era un lugar tan familiar para mí. Sí. Sí. Sí, es muy loco porque en realidad en esos lugares pasamos generalmente mucho tiempo Es tu casa, de nuestras vidas. casi tu casa, o sea, es tan Sí. familiar. Sí. Bueno, y desde la psicología ambiental se sabe que los lugares no van a ser neutros para nuestro cerebro, ¿no? ¿Se acuerdan cuando decíamos que las ramas de la psicología eran muy amplias? Bueno, también hay psicología ambiental. Bueno, entonces para el cerebro siempre va a estar acompañado de una carga. Ujú. Los espacios van a quedar asociados a emociones, a etapas vitales, como esto que decíamos, la etapa escolar, también a vínculos, a versiones nuestras y a momentos importantes. Qué loco, porque la escuela lo podríamos pensar que reúne todos estos momentos. Sí, Todos, Ujú. absolutamente. sí. Entonces tenemos ciertos lugares que pueden activar algunas sensaciones instantáneas, incluso años después de Sí, volver sí. a visitarlos, ¿no? Entonces decimos que lo que estamos diciendo con Flor es que el cerebro va a cargar emocionalmente los espacios. Y de hecho, pónganse a pensar que ¿por qué volver a veces se siente raro? Muchas personas siempre vuelven o vuelven frecuentemente a un lugar importante esperando reencontrarse con algo y sienten vacío. Ujú. No sienten lo que se sentían antes. La plaza a la que ibas con tus amigos cuando eras pequeño, o a la plaza donde tuviste tu primera cita, ahora parece más chica, no hay el mismo pasto, hay más barro, no están los mismos locales, la calle está distinta, ya está pintada de otro color, la casa ya no transmite lo mismo, la casa que pasaste toda tu infancia, o capaz que hasta lo podés pensar cuando ya seguís viviendo en esa casa, cuando llega un punto en el que decís, bueno, te tenés que ir. O sea, ya cerró este ciclo. La casa ya no es lo mismo, no te sentís cómoda, no te sentís cómodo con la gente que vive en la misma casa que vos. Sí. Y suele generar una sensación bastante difícil de explicar, seguramente también sea difícil de poner en palabras, pero es como que si el lugar hubiera perdido alma, podríamos decirle. Esa emoción, el alma, verdaderamente. Muchas veces, como decíamos con Flor, no es el lugar el que cambia, sino cambia el significado emocional que tenía para nosotros ese lugar. Lo que vamos a llamar la nostalgia espacial. Sí. Es un concepto muy estudiado en la psicología y en la arquitectura emocional, que es la nostalgia ligada a espacios físicos. Porque los lugares funcionan como contenedores de memoria, podemos decir. No vamos a recordar solo personas, vamos a recordar dónde estábamos, cómo olía el lugar. Díganme si Brasil no tiene un olor. Brasil tiene un olor específico, que todos lo esperamos y lo queremos volver a sentir en algún momento. La luz, cómo entraba la luz, qué luz iluminaba, los sonidos. Sí o sí, a mí, yo escucho chamamé y me acuerdo de las 5 de la mañana en la casa de mi abuela, acostada, tapada con la manta de polar, y el olor a tostada y chocolatada caliente que ella me cocinaba. Todas esas emociones se me cruzan juntos. Y creo que por eso también me cuesta mucho escuchar chamamé. La otra vez escuchaba chamamé en un contexto muy random, y estaba sumamente incómoda. Y no, verdaderamente. Ajá. Bueno, lo que sentíamos en ese lugar, ¿no? Qué factor importante. Por eso muchos lugares parecen guardar versiones completas de nuestra vida, y volver nos hace sentir que ya no pertenecemos a ese lugar. Sí. Y ahí volvemos a lo que estábamos charlando recién de que son estos lugares puntualmente donde antes sentíamos propios, como nuestro barrio de la infancia, escuela. También puede pasar con ciudades, cuando en un momento de tu vida te mudas a otra ciudad y después cuando volvés
podés sentir como que cambió y sin embargo todo sigue igual. Bueno, ¿sabes qué me pasa? Yo cuando voy a Buenos Aires siempre tengo la misma sensación. No, nunca me pasa de, no era el tipo, no es el mismo recuerdo que tenía antes. Ajá, Para mí, Buenos Aires. O sea, yo me siento de ahí. ajá. Y me acuerdo que a los 10 años dije esto y mi mamá me mandó a freír mondongo. ¿Qué ibas a sentirse vos de este lugar si tenés 10 años? No sé qué. Pero me recuerdo que yo le decía, yo me siento muy cómoda acá, en este lugar. Y nunca me pasó de las veces que volví, que una vez por año vuelvo porque tengo familia. O bueno, cada 2 años, pero casi nunca pasa. Y que nunca me pasa de decir, pero esto no era así. Tipo, al final era más fea, era feo y yo tenía una idea linda. Claro. Nunca me pasó. Jamás. Muy loco. Ujú. Ojalá que la vida me lleve alguna vez a Buenos Aires. Y por ahí quien dice, reedito esta idea y digo, no, al final Buenos Aires no era lindo, no era para mí. Pero quiero probarlo. Hay que tener flexibilidad al cambio. Obvio, Muy bien, obvio. Muy bien. Bueno, y relacionado con estos lugares que nos van a despertar sensaciones, también entre todas las que despiertan puede aparecer este duelo silencioso, Sí. ¿no? Porque entendemos que no solamente pasó el tiempo, sino que también nosotros nos convertimos en otra persona y entonces empieza como un mini duelo de decir, wow, capaz todo sigue igual, pero yo soy la que está cambiada acá. Sí, sí. Qué difícil. Ajá. Es el duelo más difícil para mí. Sí. Porque no, te estás duelando a vos misma. Ujú. A versiones pasadas. Sí, sí, ¿no? Es complicadísimo. Sí. Sí. Justamente decimos con Flor que no duele solamente que los lugares cambien. A veces duele descubrir que nosotros ya no somos quienes éramos ahí. Ujú. Y ahí está el momento complicado, ¿no? Sí. Y bueno, la neurociencia siempre tiene algo que aportar. Sí. Entonces, lo que nos va a decir respecto a este tema es que el hipocampo, que es una estructura que está muy relacionada con la memoria, también participa en la orientación espacial. No, imagínense lo que se relaciona. Entonces, la memoria y los lugares van a estar profundamente conectados y se van a armar como unas especies de mapas emocionales en nuestros cerebros, donde van a quedar unidas determinadas emociones con determinados lugares y etapas vitales por las que pasamos. Entonces, cuando volvemos, el cerebro siempre trata de comparar cosas y obviamente ahí se va a disparar justamente esta comparación de el recuerdo que yo tengo en una casa cuando yo tenía 7 años y la experiencia actual que tengo. Y ahí también ese contraste puede generar otras emociones en el momento, ¿no? Aparece como un desajuste en lo que estábamos hablando de esto era importante para mí porque ella no se siente igual. Y no siempre queremos recuperar el lugar, a veces creemos que extrañamos una casa, una plaza, una ciudad, pero en realidad estamos extrañando el niño que éramos ahí o cómo nos sentíamos, que claramente no va a ser igual cómo nos vamos a sentir a los 23 años, cómo me sentía yo a los 7 años jugando en la calle de mi casa. De igual manera eso también, cuando entro en la calle de mi casa y no veo que hayan chicos jugando, yo cuando tenía 7 años éramos 25 chicos corriendo, gritando en la calle, y me acuerdo que todas las calles eran asfaltadas y mi cuadra no, y los padres estaban re felices que no sea asfaltada porque nosotros podíamos ir jugando en la calle y los autos no pasaban rápido. Claro. Todavía no es asfaltada. No sé por qué. Todas las calles son asfaltadas y la nuestra no. Pasaron 20 años. Sí, no, y- sí, una cosa impresionante. Pero bueno, ningún espacio va a existir separado de las emociones que vivimos dentro de él, por esto que hace el hipocampo. Capo el hipocampo. ¿Cuál es tu lugar que emocionalmente ya no está cargado? Bueno, estos que te dije, sobre todo, la casa de mi abuela. Ajá. Mi escuela secundaria, el humanista. Y a mi escuela primaria no volví nunca, aunque tuve Bueno. la promesa de volver, pero siento que también puede ser como un bloqueo que yo misma me Sí. estoy poniendo al de volver y verlo distinto. ¿Y sentís que cada un espacio todavía guarda una versión vieja tuya? No se me ocurre. Bueno, a mí espero que mis papás no estén escuchando. Pero me está pasando con mi casa. Ajá. Siento que me está atrapando. Lo voy a trabajar en terapia. Estoy por sacar turno. Pero como que ya no me hallo en mi casa. No, siento que me siento muy atada. No sé cómo explicarlo. Pero capaz que soy yo, no es mi casa. Claro. Obviamente. Ajá. ¿Se entiende? Justamente de Sí, eso sí, sí, estábamos sí, sí. hablando. Porque yo debo estar duelando
partes mías, etapas mías que no conocía, la facultad, relaciones, entonces todo mi casa de por sí me va a recordar a esos momentos. Pero en realidad soy yo la que está cambiando, no mi casa. Sí. Pero bueno, aunque a veces cambian los lugares, hay algo curioso que el cerebro encuentra formas inesperadas de traerlos de vuelta a nosotros, porque hay recuerdos que aparecen no cuando queremos, aparece un olor, aparece una canción, una calle, un sonido. Los olores creo que son los peores. Los perfumes, decime si no te pasa. Vas caminando, sentís un perfume y decís, de esta persona. O de este lugar, tipo, de la casa, de determinados lugares que decís, ay Dios, tengo un story time de estos olores que me pasó muy loco. ¿Da el tiempo? Sí, da el tiempo. Pero tiene toda una explicación mística en realidad, pero fue muy loco. Nosotros nos habíamos ido con mi expareja a Buenos Aires y estábamos en un hotel. Y estábamos por desayunar y estábamos la abuela de él, la Oma, estaba bastante enferma ya. Bueno, nosotros no teníamos idea de todo lo que estaba pasando en Posadas ese mismo fin de semana que nosotros estábamos allá. La Oma había empeorado, no sabíamos, no teníamos ni idea. Domingo, 9 de la mañana era. Estábamos 9:02 eran, precisamente. Estábamos por ir a buscar las medialunas para desayunar y sentimos el olor a la casa de la abuela. Nosotros ya hacía 3 días que estábamos en ese lugar y nunca habíamos sentido ese olor. Y nos miramos con el que era mi pareja, nos miramos y dijimos, no podíamos creer. Y después cuando volvimos nos enteramos que la abuela de él murió a las 9:02 de la mañana. No. Sí, te lo juro. Sí, te lo juro. Te lo juro por mi mamá. Se muere. No puedo hablar. Pero sí, muy loco. Pero bueno, relacionado a esto, ¿no? De cómo los olores nos van a llevar a un lugar, a un evento, a un momento donde nos da como un golpe que nos devuelve emocionalmente a otro momento de la vida, ¿no? Qué loco. Sí, no, muy loco. Muy Sí. loco fue, sí. Cuento y tipo me da todo cosquillita, me da ganas de llorar, es muy loco. Esas cosas que pasan en la vida que no tienen explicaciones, ¿no? Sí. Bueno. Y tenemos un bloque más adelante para hablar específicamente de los olores. Justamente sí. por esto, por lo fuerte que son en la memoria. Sí, tiene toda una explicación neurobiológica, científica. Así que bueno, nos vamos a escuchar una canción. Les recordamos que por favor participen en nuestras redes, la Académica 985, que dejamos una consigna y volvemos en un ratito después de escuchar un poco de música. ¿Querés crecer en el mundo de los negocios? La Universidad Gastón Dachari te ofrece carreras con futuro. Corretaje y negocios inmobiliarios, contador público, licenciatura en administración, marketing y comercio internacional. Estudia en la UGD y convertí tus ideas en proyectos reales. Más info en ugd.edu.ar. ¿Te interesa la salud, la alimentación y querés ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas? La carrera de nutrición te forma para evaluar, planificar y supervisar la alimentación de individuos, grupos y comunidades. Estudiás materias como biología, psicología, nutrición humana, educación alimentaria y salud pública. Convertite en un profesional clave para prevenir enfermedades y promover hábitos saludables. Podés trabajar en hospitales, clínicas, escuelas, comedores, centros deportivos y más. Inscríbete en la Universidad Gastón Dachari, título oficial, UGD, comprometidos con tu futuro. Volvimos al tercer bloque de esta tarde de Entre Sesiones y estamos hablando de el arte de extrañar, un poco de la nostalgia también, de extrañar no solamente personas, sino también lugares, cosas, momentos, a nosotros mismos en otros momentos de nuestra vida. Y ahora vamos a hablar justamente de las cosas que nos devuelven a esos momentos, ¿no? Tal cual. Hablemos de la memoria, que la memoria emocional no siempre aparece de manera consciente. A veces un olor, un sonido o una escena mínima puede volvernos de golpe a otra época de nuestra vida. Y el cuerpo muchas veces va a recordar antes que la mente. Muy loco decirlo así, pero sí. Y hay recuerdos que no buscamos y a veces pasa de golpe que escuchamos una canción en un supermercado. Ay, sí, qué difícil. Sentimos el olor en un abrigo.
el ruido de un ventilador. Esto es muy latinoamericano. pero es cierto. Ay, me pasa con la ducha eléctrica. En mi casa no tenemos ducha eléctrica y me hace acordar el baño de mi abuela. A mi abuela que sigue viva, ¿no? Entonces entro a otra ducha y digo, cuando me bañaba lo de mi abuela. Sí. No, pero el ruido del ventilador es verdad. La siesta de la secundaria cuando llegabas, ¿viste? ¿No te pasa? ¿No te recuerda eso? No, a mí me recuerda las tardes de verano en la casa de mi abuela, cuando dormíamos con todos mis primos, que nos obligaban a dormir. Porque había leche sin ateré. No, porque a la noche, si queríamos que venga Papá Noel, teníamos que dormir la siesta en Navidad. Entonces era... Porque la gente grande en realidad quería seguir de gira y necesitaba dormir la siesta. ¿Era? Entonces, viste, me viene ese momento específico. A mí me viene... Ay, qué momento de la secundaria. Los miércoles yo no tenía actividades. Casi siempre, es muy loco, estaban prestando atención a eso. Toda mi vida, los miércoles nunca tengo actividades. A la tarde, o tipo solo a la mañana, después no tengo más actividades, como mi día de descanso. Y en la secundaria, yo salía de la secundaria con el uniforme todo, me acostaba a dormir y le clavaba una siesta, pero era tipo maratón de siesta desde las 2 de la tarde hasta las 8 de la noche con el ventilador despacito así en invierno. Ay, divino, qué lindo, lo quiero hacer de nuevo. Bueno, después también una calle en específico, en una hora en específica, al atardecer, por ejemplo, también nos puede pasar con voces que se parecen a... Nunca me pasó. ¿No? No, gracias al cielo, nunca. Dios mediante, no me pasó. ¿Con comidas específicas? Sí. Sentir el sabor... no. Es como que sentís el efecto mariposa, así como que te volvés a esa época. Ajá, como la escena de Ratatouille. Como la escena de Ratatouille, literal. Sí. Que no puedes explicar. Tiene el mismo sabor que la comida de fulano, así. Sí. Y también pasa con palabras que alguien decía mucho. Eso veo mucho en mi grupo, siempre, que cuando alguien empieza a usar una palabra, todos empezamos a usar la misma palabra. Pero bueno, eso tiene que ver con la psicología social. Ajá. Pero la cosa es que después hay palabras específicas que nos recuerdan a una persona. O a un momento específico. Ajá, sí. Es muy loco eso. A mí me cuesta, por ejemplo, que me digan de determinada manera o digan palabras de determinada manera que me recuerden a alguien. De hecho, te lo digo. No digas más así. Así, corta. No, con las palabras no. Las palabras son identidad de otra persona. Bueno, y todas estas cosas que nombramos son cosas que capaz hacen que durante unos segundos de nuestra vida sea como un flash así donde volvemos a otro momento, nos transportamos a ese momento y después queda como una sensación rara, ¿no? No, sí, es rarísimo. Sí. Tipo, te quedas ahí como... ¿por qué estoy viviendo esto? Sí. Pero bueno, justamente esto, la memoria no siempre avisa, a veces aparece escondida en un olor de una campera vieja o una canción sonando en algún lugar, y no todos los recuerdos aparecen porque queremos pensar en ellos justamente, sino que existe algo muy ligado a la memoria afectiva, que es la nostalgia involuntaria, que estábamos hablando un poco de esto hoy, que son recuerdos que emergen automáticamente a partir de estímulos cotidianos, porque ese estímulo está relacionado a un recuerdo. Como por ejemplo, que justamente era lo que hablábamos también del hipocampo. Un perfume, una estación del año, horarios determinados, domingo a la tardecita, díganme quién no la pasa mal. Es un horario crítico, el domingo a la tardecita. Determinados sonidos, películas, mensajes viejos, escuchar audios viejos, leer mensajes viejos. Yo cuando me peleo con alguien elimino los mensajes, porque sé que va a ser un método de tortura para mí, verdaderamente, entonces los elimino. O una temperatura específica del invierno, los memes en invierno de que no tenés novio en invierno, ¿viste los memes? No. Que dicen, empieza el invierno y no tenés con quién dormir abrazado y esas cosas, ¿nunca viste? Sí. Sí, bueno, dale, Flor, no me dejes sola. O incluso el silencios en determinados lugares, vacíos en determinados lugares. Y lo más llamativo es que muchas veces el cuerpo va a reaccionar antes que entendamos por qué está pasando eso. Sí. Desde la neuropsicología sabemos que las experiencias emocionales intensas no van a quedar guardadas solo como pensamientos, sino que también se van a asociar justamente a sensaciones físicas, a tensión corporal,
a ritmo cardíaco, olores, sonidos, contextos. Es un poco de lo que estábamos diciendo en el bloque anterior, sumándole capas de complejidad para que la audiencia no se sature de información. Pero ahí está esto que decíamos al comienzo del bloque, que el cuerpo puede reaccionar antes porque justamente en el cerebro se disparan estas sensaciones más físicas, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, no sé, sentimos un olor y empieza como un ritmo cardíaco un poquito más acelerado de repente y decimos, ¿qué pasa? Hasta que nos acordamos por qué. Sí, de hecho, sí, tal cual. Pero de hecho, el olfato tiene una conexión muy directa con lo que es el sistema límbico que participa en lo que son las emociones y las memorias. A diferencia de otros estímulos, los olores van a llegar al cerebro emocional de manera casi inmediata, te digo. Sí. Entonces, un perfume, por ejemplo, puede devolver a una persona una etapa, a un lugar, a una sensación corporal, como decía antes, o incluso a una versión vieja nuestra. ¿No te pasó una vez? A mí me pasó esto la otra vez. Un perfume. Nunca... El perfume que usabas en la secundaria, por ejemplo. ¿O vos usas toda tu vida el mismo perfume? No. Bueno, yo en la secundaria usaba un perfume. Usé muchos perfumes. Pero por ahí, el que más... Tenía un perfume Natura que me encantaba, que era cítrico, que no se produjo más. Y el otro día volví a sentir, tipo, en una farmacia, agarro así... El momento Ratatouille. Y me quedé y se me empezaron a como llenar de recuerdos de la secundaria para no quería que el inconsciente abra sus puertas. Se cierra de nuevo. Fue muy loco. Sí. Esos perfumes así. Estaba tratando de acordarme cuál usaba en la secundaria. La verdad nunca lo olí más después. ¿Viste? Sí. Bueno, cuando los huelas vas a tener esa sensación, yo ya te estoy advirtiendo. Bueno. Después tenía uno Aqua, de Natura también. Natura, ¿no querés hacernos así un poquito canje nomás, digo? Uno Natura Aqua que venía tipo en una... tipo una gotita era. Riquísimo. Y lo volví a sentir, pero tipo medio reversionado, pero como que el olor base era ese. Impresionante. Sí. Me recordó a mí en secundaria. Qué feo cuando... Mujercita. Sí, Mujercita, sí. Qué feo cuando cambian los perfumes de cómo los hacen. Sí. O cuando no los hacen más. No, sí. Qué rabia. Nunca. Esta era mi identidad. Me está sacando mi identidad, por favor. Sí. Aparte de eso, los perfumes, para mí antes los perfumes no eran tan importantes. Tipo, yo usaba cualquiera. Pero ahora como que es parte de la identidad de esa persona. Vos... relacionás este olor a esa persona. Sí. Y después me pasa cuando cruzo, por ejemplo, en la calle y siento el olor de ese perfume, digo, no es tuyo. Ese perfume es de otra persona que yo conozco. Es muy loco. Sí. Como que todos estos recuerdos surgen, pero no es un recuerdo racional, sino que es una sensación completa. Porque justamente no recordamos solamente el hecho exacto, sino que recordamos cómo era estar en ese momento, ¿no? Sí. Y existe algo que se conoce como memoria proustiana o el efecto Proust, que es justamente por un escritor, Marcel Proust, que describía cómo el sabor de una magdalena mojada en el té le devolvía recuerdos enteros, por ejemplo, de su infancia, sin que él los busque conscientemente. Y décadas después la neurociencia entendió que eso realmente tiene una base biológica y que la memoria emocional funciona de una manera asociativa. Entonces, todos los estímulos que se presentan con experiencias con un peso emocional determinado quedan guardados y entonces después cosas mínimas pueden abrir estos recuerdos de nuevo. Claro, como lo que estábamos hablando de esto de una película que pasaban en vacaciones. Esto es tema de conversación siempre. O por lo menos frecuentemente cuando estás hablando con alguien y decís, ¿te acordás tal película que pasaban en Disney en Halloween? O en épocas de Navidad, El Grinch, por ejemplo, una película completamente repetitiva. O clásicos, películas que pasan, no sé, Mi Pobre Angelito, cosas así, películas que pasaban en vacaciones, el olor a útiles nuevos. Cuando empezaban las clases, el primer día de clases, que se sentía un olor particular en el aula que era útiles nuevos. Sí. El ruido de la lluvia en determinado horario, el olor a tierra mojada en verano, me recuerda tanto a la infancia en la casa de mi abuela, que encima me ponía a jugar en la lluvia, o sea, era mucho estímulo. Una panadería, un local en específico que no entrabas hace mucho, o audios guardados. Creo que esto fue gracias a la tecnología que nos permitió guardar audios
de personas que, bueno, que ya no están por cuestiones de la vida, y que podemos volver a escuchar su voz, ¿no? Qué importante eso. Sí. Muchas veces ni extrañamos la situación exacta, sino que extrañamos cómo nos hacía sentir el mundo en ese momento, cómo sentíamos el mundo en ese momento, cómo mirábamos el mundo. El cerebro justamente va a guardar todo este contexto, cómo sentíamos el mundo, cómo vivíamos el momento, cómo lo veíamos. Se me vino un momento a la cabeza que es como muy marcado y que la otra vez me apareció en Instagram, la introducción del maravilloso mundo de Disney. Cuando pasaba las películas de las 8 de la noche y te ponían la intro con el castillo, con todos los personajes. Y me quedé mirando la introducción como con un poco de tristeza y me acordé porque siempre miraba, sabía que eso pasaba a las 8 de la noche, o sea que mi mamá me estaba por ir a buscar a la casa de mi abuela. ¡Qué loco! Sí, yo me guiaba por, cuando todavía no sabía la hora, me guiaba por las series y películas de Disney para saberlas. Sí. Y bueno, el maravilloso mundo de Disney era siempre mi reloj. Flor, ¿escuchaste la canción Luciérnagas de Milo J? No, Bueno, escúchala. bueno, Escúchala y quiero que me des un feedback después, ok. por favor. Pero bueno, no te voy a decir más nada. Y a la gente que este programa le está recordando mucho a su abuela, le recomiendo esta canción Luciérnagas de Milo J. Es muy impresionante como parece que está escrito para y por abuelas, se lo juro. Bueno, por eso un estímulo aparentemente absurdo puede activar algo gigantesco emocionalmente, como escuchar un ventilador y sentir, por ejemplo, por un segundo que volvimos a una noche, a una tarde específica de hace 10 años atrás, o cómo nos sentíamos hace 10, 5 o 6 años atrás. Y no son siempre los grandes momentos los que quedan guardados. Ay, estuvo a punto de agarrarle al... Perdón. Siempre yo desconcentrándome por la ventana. No siempre son los grandes momentos los que quedan guardados, sino que a veces el cerebro conserva pequeños detalles que por ahí había una emoción enorme escondida. Qué loco eso, ¿no? Porque estamos hablando de... No sé, yo hablo de la casa de mi abuela y era... Todos los días yo iba a la casa de mi abuela, pero mi abuela es la que me cuidaba. Y es algo tan rutinario, que es un recuerdo tan grande, un enorme momento, pero al final eran esos pequeños momentitos, no sé, el desayunar la chocolatada o el mate cocido que se me hacía mi abuelo, o Casi Ángeles pasando por la tele, o no sé si te pasaba, pero en la casa de mi abuela se miraba mucho Telefe. Se mira hasta el día de hoy mucho Telefe, y daban determinadas series a la siesta. No puedo escuchar esa música. Hay una serie Pulseras Rojas... ¿La mirabas? No, una cosa impresionante. Fue muy loco. famoso esa serie. Sí, la miraba con mi abuelo y compartía ese momento. Y es algo tan rutinario que en ese momento parecía parte de mi rutina, de mi día a día, que hoy lo recuerdo con tanta emoción. Está cargado de significado para mí, que para la otra persona nada, tipo Pulseras Rojas, ¿qué me importa? Y para mí no. Me acordé. Hay la voz, viste que estábamos hablando ahí de voces que se parecen. No me pasa con ninguna persona física, pero hay un relator de fútbol en específico que me recuerda a mis abuelos. ¿En serio? Porque ellos miraban los partidos los fines de semana y entonces nada, cuando escucho ese relator me recuerda mucho a ellos también. Es muy loco con esas cosas así de la tele, porque capaz un partido de fútbol, bueno, lo miramos frecuentemente, pero escuchás esa voz y es como que en segundo plano se te pasan esos recuerdos. Es como que vos estás concentrada mirando el partido y en segundo plano en tu mente está pasando en escena como misión secundaria. Sí. Estás viviendo esos recuerdos con tu abuelo mirando fútbol. Sí. Es muy loco, muy loco. Sí. Bueno, y como venimos diciendo durante todo el programa hasta ahora, quizás después de todo esto que venimos nombrando, aparece una pregunta más profunda detrás de estos momentos o lugares que recordamos, que es si estamos extrañando realmente el pasado o estamos extrañando versiones nuestras que quedaron viviendo ahí. Si quieren saber la respuesta, quédense, porque en el siguiente bloque vamos a hablar de extrañar versiones nuestras. Qué difícil este bloque que se viene, porque el duelar versiones nuestras que ya se están terminando es una tarea completamente compleja. Así que bueno, quédense. Les recordamos que nos sigan en nuestras redes, la Académica 985, donde dejamos una consigna en las historias, si nos quieren responder. Y nos encontramos dentro de un ratito a escuchar un poco de música y volvemos. FM La Académica 98.5 y 90.1. Viví música y cultura.
Estamos de nuevo en la segunda hora de nuestra tarde, ¿no? Y ahora sí vamos a empezar a hablar de algo un poquito más profundo todavía. ¿Más? Más profundo todavía. No, Flor, estoy vibrando muy alto como para seguir escarbando, por favor. Vamos a hablar de extrañar versiones nuestras. Ujú. Dale con todo. Arranca. Porque como estuvimos diciendo, a veces no extrañamos personas, lugares o etapas en sí, sino que extrañamos quiénes éramos en esos momentos. Te activaste, Flor. Estás más arriba ahora. Creo que el horario anterior estabas como medio abajo y ahora comiste un poco de harina y te quedaste así. Abigail Gauna con hiperactividad. Tenía sueño. Entonces, la nostalgia que nos pueden hacer sentir estas cosas muchas veces no apunta afuera, sino hacia adentro de nosotros, a versiones nuestras que existieron en determinado momento y que ya no van a estar del todo. Ajá. O Sí, no, sí, sí. no como las conocimos en esos momentos. Tal cual. Nuestra identidad básicamente no es fija, sino que va a fluctuar a lo largo de toda nuestra vida y depende de lo que también estamos viviendo en ese momento. Y desde la psicología narrativa se entiende que construimos nuestra identidad como una historia sobre nosotros mismos. Ujú. Es nuestra propia historia, la que nosotros decidimos contarla. Y no somos exactamente la misma persona, claramente, y espero que no sea así. No somos la misma persona que éramos a los 10, a los 17 o a los 23, 25, 26 años. Cambian nuestras experiencias, cambian nuestros vínculos, nuestras heridas, las cosas que sufrimos, las cosas que vivimos y también la forma en la que percibimos el mundo, ¿no? Porque vamos a percibir el mundo dependiendo de las experiencias que tuvimos a lo largo de toda nuestra vida. Ujú. Por eso cuando vamos a recordar ciertas épocas, muchas veces lo que aparece no es el recuerdo objetivo de lo vivido, como decíamos hoy, sino la sensación emocional de quién éramos ahí, cómo estábamos viviendo en ese momento. Sí. Y ahí puede pasar algo que es la nostalgia de uno mismo. Sí. Entonces, a veces extrañamos, por ejemplo, una versión más inocente nuestra, una versión más valiente, alguien que soñaba más o se animaba a pensar como más en grande, capaz. Alguien que todavía no había sido lastimado o que no había pasado por una situación difícil, dolorosa de la vida. Bueno, pero si no pasaste por eso, hoy no serías quien sos. Ujú, también. O incluso algún otro momento donde nos sentíamos más caóticos internamente, pero eso nos daba como más vida también. La facultad. No puedo pensar en otro momento que no sea la facultad hablando de eso. Pero, ¿te pasó vivir algo así, Flor, en algún momento? Así como... De querer, de extrañar una versión. parte tuya que fuiste. ¿O cómo viviste en ese momento? Capaz me pasó en un momento de extrañar mucho la secundaria, pero era más que nada cuando recién habíamos empezado la facultad. Sí, que era todo nuevo. Ajá. Entonces, y que no habíamos hecho un buen cierre de la secundaria, sobre Ese todo. fue nuestro problema. Yo creo que Sí. no pudimos cerrar nuestra identidad secundaria. Ujú. O sea, bueno, igual creo que eso me benefició también a mí, no sé si a vos, porque fue como que yo directamente no tuve quinto. Entonces, es como que no tuve esa experiencia tan pasional con la secundaria, ¿se entiende? Sí. Bueno, a mí me pasó que justo en el anteúltimo año nos habíamos hecho muy cercanos, todo el curso. Entonces fue como muy chocante que de repente nos alejemos, Claro. ¿viste? Y después, de todas formas, en la universidad, esto es muy de universidad privada, Sí. pero se sintió muy como secundaria también. Sí. Entonces eso capaz me hizo sentir más cómoda también, Sí, de sí, alguna sí. forma. Sí, creo que la posibilidad que no tuve de vivir en la secundaria también se contrarrestó un poco con la facultad. Ujú. Que tipo las juntadas con los chicos de la facu, después cuando terminamos quinto que hicimos la despedida. Ujú. O sea, imagínense, es muy de facultad privada. Realmente recomiendo igual. Sí. Porque hicimos nuestra propia recepción. No sé si recepción, pero nuestro último día. Claro, vendría a ser más parecido a eso. Sí. Nuestra fiesta de despedida, digamos. Ujú. Pero bueno, volviendo al tema, siempre tenemos que traer un autor, ¿no? Y siempre Sí. tenemos que traer a este autor. Sí. Donald Winnicott nos habla un poco de lo que es el verdadero y el falso self. Vayamos un poco a explicar estos dos conceptos. Ujú. El verdadero self va a ser esa parte espontánea o auténtica y viva de nosotros mismos, ¿no? Sí. Y el falso self es como una versión más adaptada que construimos para sobrevivir, agradar o funcionar, podríamos decir, en la sociedad.
Y muchas veces la nostalgia va a aparecer cuando sentimos que nos alejamos demasiado de quienes fuimos o somos o éramos genuinamente. Sí. No siempre vamos a extrañar el pasado, sino que a veces vamos a extrañar sentirnos más nosotros. Ujú. Eso me repasó muchísimo. Hubo una parte de mi vida el año pasado y hasta este año te digo, que yo decía, no sé quién soy. No, estaba completamente despersonificada. No sabía quién yo era. Ujú. Y no me encontraba en ninguna actividad que hacía. Y bueno, no voy a decir las herramientas que utilicé porque no son muy sanas. Pero en esos momentos recomiendo ir a terapia. Pero fue muy, muy difícil. Ujú. Sí. Es doloroso sentir esa nostalgia de decir, yo antes la tenía mucho más clara quién era y ahora no entiendo dónde estoy parada, no entiendo quién soy, Ujú. a dónde voy, qué me gusta, qué no me gusta. Sí. Sí. Y eso un poco tiene que ver también con lo que estábamos hablando antes del duelo, ¿no? Ujú. Porque por ahí se habla mucho del duelo en pérdidas visibles de personas, de separaciones, de muertes, pero estos duelos silenciosos también existen donde están, por ejemplo, sueños que abandonamos, amistades que ya no son lo que eran antes, Ujú. proyectos que teníamos muchas expectativas y después terminaron no pasando, o partes nuestras que quedaron atrás y que también tenemos que duelar, que esto suele pasar mucho en la adolescencia. Pero en realidad a lo largo de toda nuestra vida vamos a ir dejando cosas nuestras y cambiando cosas nuestras. Ajá. Entonces los duelos suelen ser difíciles porque estos tipos de duelos específicamente, porque socialmente no están muy validados. No. No es como que alguien te va a preguntar, ¿cómo estás desde que dejaste de ser la persona que eras antes? Ujú. ¿No? Qué loco, ¿no? No, sí. Y, No, y sin sí. embargo es algo súper Sí. difícil. A veces incluso los que son más socialmente aceptados son más fáciles de transitarlos. Ajá. Más Porque, fácil de preguntarlos también. claro, y hay más acompañamiento, es Ujú. como que hay algo concreto que podés decir, bueno, esto es lo que yo no tengo. Y sin embargo, cuando se va una parte tuya, una parte de tu identidad, puede ser un poco difuso también eso, de Sí, sí. qué parte de mí es lo que se fue, lo que perdí. Ujú. Diablo. Qué impresionante. ¿Y qué parte de mí también fue que la que se quedó? Porque tenemos Ajá. que trabajar con esa parte tuya que se quedó. Ujú. Es complicado. Sí. Estaba pensando por ahí que se hace la pregunta, pero se hace de otras maneras. No se tiene tan en cuenta. Siempre pasa la misma nena y siempre nos saluda. Tenemos público de todas las edades. Sí, todas. Te la hacen de otra manera, por ahí. En el cierre de la secundaria facultad, pero son con cosas más así manifiestas, como por ejemplo pasar de una etapa a otra, secundaria, facultad, primaria, secundaria, empezar a trabajar. Ujú. ¿Cómo te sentís con esto, capaz? Es como Ujú. una reversión de esa pregunta, pero nada, creo que nunca nos ponemos a responder tan profundamente de nada, me estoy encontrando a mí misma, ¿me entendés? Claro. O por ahí terminás con una persona y no te van a preguntar, ¿cómo te sentís volviéndote a construir? No. Ujú. O ¿cómo te sentís con esta nueva? No. ¿Cómo te sentís? ¿Lo extrañás? ¿Me entendés? Tipo, Claro. no, Sí. no son preguntas que se hagan tan manifiestamente. Sí. Pero bueno, hablando por ahí lo que estábamos diciendo hoy en el bloque anterior, el cerebro va a recordar aún con más intensidad las etapas donde hubieron mucha carga emocional. Por eso ciertas etapas quedan agrandadas emocionalmente. La secundaria, el primer amor, el primer grupo de amigos, primer gran sueño que tuvimos o primer mejor amiga, por qué se terminó la amistad con la primer mejor amiga, momento donde sentíamos que todo era muchísimo más intenso, muchísimo más pasional, que acá quiero recalcar algo, que no necesariamente estos momentos eran mejores que los que por ahí tenemos ahora, pero sí eran mucho más emocionales. Y creo que por eso se recuerda con tanta pasión o con tanta nostalgia, melancolía la secundaria. Ujú. La secundaria de por sí es una etapa vivida muy emocionalmente, las emociones están muy arriba, la regulación emocional no conocemos en la secundaria, entonces vos llegás a la adultez que por ahí tenés una vida un poco más Monótono. monótona o un poco con mucho más estrés, sí, monótona vamos a decirle, que no hay tantas emociones, entonces recordamos la adolescencia y decimos, fue mi primer amor, mi primer sueño, mi primer grupo de amigas, todo lo que hacíamos, es como que todo eso encima, que ya está cargado emocionalmente mucho, lo volvemos a recordar como que juventud, divino tesoro, pero si te pones a pensar, tuvo sus etapas feas. Sí. Sí, sí.
Tiene que ver con lo que estábamos diciendo hoy también esto, ¿no? De que capaz ahora las vemos lindas porque ya conocemos el final y ya Ajá. vimos cómo avanzamos desde ese momento. Sí, sí. Epa. Pobre mi amiga. Estaba gripada. Entonces, esto tiene también una explicación, un nombre en psicología, que es la retrospectiva emocional, Ajá. que es cuando miramos al pasado con información que antes no teníamos. Y entonces puede pasar que muchas veces decimos, ¿cómo yo hice todo esto? ¿Yo hice eso? Yo hice 5 años de carrera. Sí. O no puedo creer que haya sobrevivido a esta etapa también. Sí, o a este momento. Cuando son momentos difíciles, ¿viste? O también pensarlo como, wow, en ese momento era más fuerte de lo que pensaba. O no, o capaz que qué fuerte que fui o qué fuerte que soy para sobrellevar esto, ¿no? Ujú. Eso va a generar una sensación muy rara que mezcla un poco de nostalgia, de orgullo, de seguridad. Cuando mirás así para atrás y decís, yo pude llevar este momento, ¿no? Sí. Y te empezás como a retroalimentar y a tener una autoconciencia y te impacta un poco porque decís, al final soy capaz de un montón de cosas. Ujú. Digo, pude llevar un montón de momentos que eran re difíciles y soy capaz. Es Sí. muy loco. Sí, sí. Y bueno, esto también lo que hace es que le da una estabilidad psicológica, ¿no? Porque, como habíamos dicho, el cerebro ama que las historias estén bien cerraditas, bien Ajá, organizadas, controladas. Y Que tengamos una entonces- introducción, un cuerpo y una conclusión. Era una profe de lengua Sí, del sí. cerebro. Era metodología de la investigación. Entonces, da tranquilidad sentir que el sufrimiento tuvo algún sentido o dejó una versión más fuerte de nosotros Sí. mismos. Eso también, ¿no? Capaz enfocar en eso, en estos momentos de... Bueno, ya vamos a hablar en el último bloque, pero adelantando un poco en estos momentos de nostalgia o de los pequeños duelos invisibles, enfocarnos en qué podemos rescatar de esas cosas que éramos antes, lo que dejamos atrás y lo que Sí, sí, seguimos sí. siendo. A veces miramos con cariño determinadas épocas que en realidad fueron un desastre o tuvieron un montón de cosas negativas, pero lo miramos con cariño porque ahí conocíamos una fortaleza nuestra que antes no sabía que existía. Ujú. Pero bueno, quizás lo más extraño de todo esto, lo que estamos hablando, es que aunque las personas se vayan, nunca desaparecen completamente de nuestra vida. Ujú. Porque hay gente que sigue viviendo con nosotros de formas mínimas, invisibles y hasta cotidianas, te digo. Sí. Y de esto vamos a hablar en el siguiente bloque, que no sé si quiero arribarlo, pero bueno, toca. Así que bueno, nos encontramos en el siguiente bloque, vamos a escuchar un poco de música y volvemos en un ratito a hablar un poco de esas personas que siguen apareciendo, aunque ya se hayan ido de nuestra vida, ¿no? Ujú. Ya volvemos. En la Universidad Gastón Dachari, la carrera de Ingeniería en Informática te brinda los conocimientos y las herramientas para liderar proyectos de software, diseñar y administrar sistemas de información, garantizar la seguridad de los datos y crear innovaciones tecnológicas para empresas y comunidades. Un ingeniero en informática de la UGD está preparado para enfrentar los desafíos del presente y crear el futuro digital que necesitamos. Anímate a dar el paso. Tu carrera profesional empieza hoy. ¿Te apasiona el arte, el diseño y la creación de edificios y entornos funcionales? La Universidad Gastón Dachari te ofrece la carrera de arquitectura en el campus urbano Posadas. Aprende a diseñar y construir ambientes funcionales, estéticos y sostenibles utilizando herramientas tecnológicas y todo lo que tu creatividad puede generar. Con grandes salidas laborales, desde tu propio estudio hasta empresas constructoras o diseño urbano. Diseña el mundo del futuro con UGD. Volvimos y vamos a hablar ahora sí de personas que siguen apareciendo. Estábamos hablando, para los que recién se suman, de extrañar la nostalgia, de mirar para atrás y decir qué loco esa persona que fui en algún momento, Ujú. extrañar a volver, extrañar un lugar o una persona o extrañar algo y querer volver a ese lugar y capaz que queremos volver en realidad a la versión que fuimos en ese momento o a lo que sentíamos en ese momento. Así que en uno de los bloques, el bloque que toca son personas que siguen apareciendo en nuestras vidas, aunque
ya se hayan ido, ¿no? Ujú. Muchas veces van a seguir existiendo con nosotros, por ejemplo, en hábitos, en frases, en gestos o también en pequeños... ¿Qué pasó? Una vez leí una frase que decía, somos mosaicos de todas las personas que pasaron por nuestras vidas. Me encanta ese concepto. Sí. Sí. En pequeños detalles cotidianos que capaz hacemos sin tener mucho en cuenta, pero que los adquirimos por una persona en específico. Porque como venimos diciendo, la memoria afectiva no va a guardar solo los recuerdos, sino una manera específica de habitar el mundo, ¿no? Ujú. Entonces, desde la neuropsicología tenemos esto que se llama memoria implícita, que son las formas de aprendizaje que vamos a ir incorporando a lo largo de nuestra vida sin darnos cuenta. No es como algo que aprendemos, no sé, en la escuela, por ejemplo, sino que lo vamos adquiriendo viendo de otro, Mi tono de voz, por ejemplo. lo aprendí de mi familia. Ajá. ¿Vos lo ves en mi familia? Sí, sí, evidentemente esta es la familia Abigail. Sí, sí, sí. Los gestos. Esto es muy loco, porque mi mamá, mi tía y yo tenemos los mismos gestos. Vos no ves hablar y somos tipo 3 copias. Y modulamos y gesteamos igual. Es muy loco. Las formas de cocinar. Decime si no tenés una forma de cocinar parecida a la de tu mamá, por ejemplo, o a la de Sí. tu abuela. Sí, sí. Determinado condimento que usás o la forma en la que... Tipo el orden en el que pones las verduras también. Las maneras de reaccionar, obviamente. Palabras repetidas que usamos. Expresiones heredadas o expresiones que tomamos, como decías vos hoy, en los grupos de amigos. Ujú. Y que después lo usás con otro grupo de amigos y decís, ay, Sí, acá no va. me pasó. Sí, sí, realmente. Es muy loco porque también los chistes internos, ¿viste? obvio. Que hay como, no sé, capaz es una palabra que siempre dicen y te reís y después decís en otro grupo y... No tiene el mismo contexto. No. Bueno, no voy a contar porque no va a ser gracioso, porque claro, es el contexto que Un todo chiste eso- interno. Sí. Justamente. Bueno, entonces las personas van a dejar una huella en nosotros porque los vínculos sabemos que no es algo que va a quedar solo en nuestros pensamientos, ¿no? El cuerpo va a aprender también de las personas que nos rodean. Me impacta un poco pensar que va a ser con cualquier persona. No importa que esa persona sea momentánea en tu vida, Ujú, siempre algo de esa persona te va a quedar en la cabeza. ujú. Es muy loco, ¿no? Sí. Ay, me impresiona un poco. Pero bueno, el vínculo, como decías, no va a quedar solamente en el pensamiento, sino que lo vamos a llevar para toda nuestra vida. Y, por ejemplo, una canción que pueda hacer aparecer a alguien inmediatamente, o Ujú. una banda que le gusta a una persona, un perfume, fija, va a activar recuerdos, como decíamos hoy, o una frase puede sentirse como una presencia de otra persona, una palabra, cómo te diga, cómo te nombren, te va a recordar a otra persona, ¿no? Ujú. Sí. Es muy loco. Hablamos un poco del apego anteriormente. Sí, siempre, obvio. siempre los traemos a los dos, a Winnicott y a Bowlby. Bowlby. Volví. Que plantea que los vínculos importantes van a crear modelos internos que van a permanecer con nosotros incluso cuando la persona no está presente. Ujú. Entonces las personas significativas de nuestra vida pasan a formar parte de nuestra estructura emocional. Es lo mismo que veníamos diciendo en términos más académicos. Entonces, a veces puede pasar que imaginamos qué diría esta persona en este momento. Me pasa Sí. mucho. También usando consejos que nos daban o capaz ante alguna situación en específico, nos viene como la vocecita así de la persona diciendo, yo haría tal cosa. No, capaz alentándote. Ajá. Vos También. podés, tipo, Sí, dale. Sí. También reaccionando como reaccionaban ellos o soñándolos años después. Qué Eso también difícil, puede ese es el pasar. peor. Ahí es cuando el inconsciente te juega la peor jugada de tu vida. No puede ser, ya está. Ya perdí a esta persona. No me hagas soñar ahora con esta persona. Volvemos de nuevo a este concepto, ¿no?, que estábamos hablando anteriormente de lo de nostalgia involuntaria. Que hay recuerdos que no buscamos, simplemente aparecen con un sonido, con un horario, con el ruido de un ventilador, con una voz parecida o hasta el olor en la calle, como decía Piero, que cuando camina y siente el olor a las casas posadeñas. Pensemos este concepto de olor a casas posadeñas. Pero bueno, yo tengo el concepto de que Brasil tiene un olor específico. Ujú. Entonces, bueno, está bien. Cada uno con sus percepciones, ¿no? De golpe,
parece que como que una persona vuelve después de mucho tiempo en 5 segundos, y eso tiene que ver con una memoria asociativa. El cerebro lo que va a hacer va a conectar estímulos actuales con emociones guardadas de nosotros que nosotros no sabíamos que las teníamos. Volvemos a mencionar, ¿no?, lo que hablábamos en los otros bloques, para la gente que recién se suma, hablábamos un poco de lo que planteaba Marcel Proust, que era un crítico y ensayista. En sus escritos justamente lo que hacía era describir como un sabor o un olor. Él hablaba de las magdalenas con té. Podían evocar recuerdos enteros de manera casi inconsciente, que él no estaba buscando, digamos, volver a este recuerdo. Uh-huh. Se lo hacía a partir de un estímulo determinado. En su caso, eran las magdalenas con té. Sí. Hoy la neurociencia sabe que el olfato, por ejemplo, y la emoción están profundamente conectados, porque son las áreas cerebrales, tanto el olor y las emociones tienen conexión directa con el sistema límbico. Entonces, los olores podemos decir que son tan poderosos emocionalmente. Y la mayoría de los estímulos sensoriales hacen como una especie de escala racional antes de llegar a áreas emocionales, y el olor no. El olor impacta. Uh-huh. Entonces, el cerebro guarda muchísima información contextual junto con este olor también. Y un perfume no va a quedar archivado solo como un aroma, sino que va a quedar asociado a una época, a una sensación que nos produjo, a las personas, obviamente, a una etapa emocional también. Igual, si te pones a pensar, el olor a perfume no te va a llevar directamente a la persona, te va a llevar a eso que estabas viviendo con esa persona. Ponete a pensar. No viene solamente con la persona. Porque me acaba de... Ponete a pensar. Pensá la Florencia. Por eso cuando estás jugando al impostor y decís que voy a tirar una palabra, pensala. Pero, ¿entendés? Ajá. De nuevo vuelve a que en realidad estamos pensando o estamos recordando toda esa experiencia vivida. Uh-huh. No esa persona en puntual. Claro, sí. Entonces, por eso justamente pasa que un olor en específico puede volver una escena completa de hace, 10 años, por ejemplo, como, no como un recuerdo racional, sino como si volvieras a sentir físicamente a veces eso. Por eso hablamos de lo que es la memoria proustiana o efecto Proust, que como a partir de un estímulo volvemos a recordar, a evocar un recuerdo completo de nuestra infancia, por ejemplo, con alguna persona. Y lo increíble es que décadas después la neurociencia dijo, tiene un sentido biológico todo esto, ¿no? Sí. ¿Sabes qué me pasa a mí con el tema de los olores? Que encima yo lo digo y muchos me dicen que no les pasa. O sea, no encontré a ninguna persona que le pase lo mismo. Pero yo tengo un olor para cada persona. No, bueno. El mío, yo vengo después de CrossFit. Pobre Flor. No. No tiene que ver con momentos específicos, ni tiene que ver con un perfume en específico, porque hay personas que las vi después de muchísimo tiempo, ya cambiaron de perfume y les sigo sintiendo el olor a esa persona específica. Güey, qué loco. Entonces, es como un momento muy lindo cuando, por ejemplo, a mis amigas de la secundaria, que nos solemos ver muy de vez en cuando porque estamos muy lejos todas, cuando nos abrazamos, en el primer abrazo que nos damos después de mucho tiempo, siempre es como, tenés tu olor. Claro. ¿Viste? Seguís teniendo. Ajá. Qué feo va a ser por ahí en algún momento que no lo sientas. Sí, realmente. Entonces, es como muy... una experiencia muy rara, porque con eso viene acompañado justamente el recuerdo de quiénes éramos hace 10 años atrás. Eso estaba por decir. Te volvés a encontrar, o sea, no te perdiste en ese vínculo, ¿me entendés? Porque tranquilamente podrías decir, ya no sigo acá, ya no soy de acá, ¿me entendés? Sí. Y te volvés a encontrar con eso que te sigue dando estabilidad, digamos. Pero no sé qué tendrá mi olfato, pero también tengo para lugares específicos, o sea, para momentos específicos. Entonces, por ejemplo... tu sistema límbico a full, Flor. Sí. Por darle un descanso, un suspirito. Hay un olor, en realidad varios, en específico que me recuerdan a la estudiantina antes de salir a las noches de calle. Tipo, el momento de preparación de la estudiantina, tengo olores específicos para eso. ¿Cómo es?
Una mezcla de muchos perfumes. Testosterona y perfume y No, transpiración. con las chicas, el cuerpo. Una mezcla de muchos perfumes, a brillantina, a los trajes así tipo... No te puedo describir el A mí olor se me de los viene, trajes, no sé, pero como a tienen un olor. lentejuela. Ajá. Es raro. Encima Sí, hace sí. poco volví a abrir, estaba ordenando mi pieza a la Ujú. parte de arriba de mi ropero donde yo acumulo cosas y estaba viendo qué podía tirar y yo dije, listo, me deshago de mi traje de la estudiantina. No. Vi el traje, me lo probé y sentí el olor de Ajá. nuevo a ese momento. Sí. Muy loco. Ujú. Y no lo tiré. Sí, Tiré la alpargata. Ojo, me voy desprendiendo de a poquito. bien. Algo es algo. ¿Sabes también? Me pasa, mi prima entrena en el mismo club, casi nunca la llevo, pero entrena en el mismo club donde yo entrenaba toda mi secundaria al vóley. Ujú. Ese club tiene un olor particular, te lo juro. Yo encima les digo a mis tipo cuando hacía vóley les describía a mis compañeras el olor que tenía Ujú. y no me dicen no, tipo no tienes olor. Y el otro día le dije a mi prima me dijo sí. Y entonces como que compartimos la misma Ajá. percepción olfática del club. Y me pasa cuando voy a llevarle, que la llevo muy de vez en cuando, al club, y siento, tipo, desde afuera siento el aroma de ese... El aroma no, porque no es rico. El olor de ese lugar. Y digo, Ajá. no puedo creer, Ujú. me teletransporto a ese momento de cuando entrenaba vóley. Sí, Muy loco. sí, sí. También me pasa con casas. O sea, ¿Y con las Eh, estaciones del año? Sí. Hay olor a invierno, les Sí. digo a mis papás. Qué bronca me da que no me entiendan, loco. Encima vos le decís olor a verano, sí, tipo, por el olor a transpiración y todo eso. No, tiene un olor característico. Sí, sí. El olor a invierno, siempre, cuando digo olor a invierno, siempre me recuerda una escena específica que es cuando era muy chiquita, salir a la cocina, sentir el olor a café, el olor a tostadas y a escuchar en la tele el motor de los autos de Fórmula 1. Ah, Que claro. tenían un motor específico en esa época que se escuchaba distinto ahora. Y mi Ahí papá va la siempre distinta. miraba. Ahí va la distinta. Que mi papá siempre miraba. Entonces siempre me viene eso. Y la imagen del hogar prendido, el fuego, todo. Claro. Es como toda una escena que es con el olor. olor. Ajá. No, a mí no sé si puedo tener un recuerdo específico de si te digo olor a invierno, pero es mi casa. Ujú. Mi casa y puedo ver tipo el sillón, tipo todo momento, la casa cerrada porque hace frío y la estufa. Ujú. Capaz que hasta siendo el olor a la estufa. Ujú. Ese recuerdo se me viene. Sí. Sí, lo más probable. Y el olor a verano es un olor a verano característico, es como olor a sol. No sé cómo explicarlo, no sé Sí. cómo explicarlo. Sí, sí. Y siempre que pienso en verano se me viene a la cabeza la costanera. No Ujú. sé por qué. Tipo, automáticamente es la costanera y el sol, obviamente. Claro. Pero Sí. muy loco eso. Ujú. El otro día tuve una sensación que me llevó a las tardes en el campus, en la facultad. ¿Qué? Sociología. Que fue por un olor también. Y fue muy loco porque no lo tenía relacionado muy conscientemente. Porque pasamos muy pocas tardes en la facultad. Ajá. Sí, Siempre pero era de mañana. me transportó a ese momento. Qué loco. Sí. Porque encima la Entonces- facultad tiene un olor específico. Ajá, también. Es muy loco. Ujú. Ujú. Bueno, y Bueno. por ejemplo, ahora que yo voy ya como ayudante de cátedra, no voy como alumna, Ujú. el olor no me genera nada. Tipo, el olor a facu nomás. Ajá. Y antes era como que yo llegaba a la facu, sabía que me juntaba con ustedes, sabía que iba a tomar mate, sabía que iba a estar con ustedes en la clase, estudiar, queda en último plano. Pero en la facu con ustedes era otra emoción. Claro. Sí, sí, sí. Qué loco. Sí, sí, sí. Bueno, todos estos ejemplos fueron a modo de que se sientan identificados también los oyentes. Si nos quieren contar También. por WhatsApp 3764-727704 algún olor que tengan y que les recuerde algo o los que le hace pensar este programa son más que bienvenidos para poder contarnos. Sí, totalmente. Así que, bueno, con todo esto que estuvimos hablando a lo largo del programa, tenemos una gran pregunta para el cierre, que es que si los recuerdos siguen viviendo tanto tiempo dentro nuestro, ¿qué hacemos con toda esta nostalgia que va a surgir? ¿A dónde la tiro? Así no era. Bueno,
Y de esto vamos a hablar justamente en el último bloque, así que los acompañamos a escuchar un poco de música, responder la encuesta en la Académica 985 y seguir con nosotros hasta las 6 de la tarde. Nos volvemos a encontrar en un ratito. FM La Académica 98.5 y 90.1. Viví música y cultura. Arrancamos el último bloque de la tarde, Flor. Pasan cada vez más rápido los programas, se me hacen. Sí, ¿no? Sí, pasan rapidísimo. Hoy estamos hablando, repaso rápido, porque ya terminamos el programa, así que no puede ser que recién se sumen. Nos tienen que estar acompañando durante toda la tarde. Estamos hablando un poco de extrañar, de la nostalgia. Y hablemos ahora de cómo la nostalgia no es necesariamente algo malo. Por ahí lo pensamos sí como algo negativo. Pero el problema va a aparecer cuando intentamos vivir dentro del recuerdo en lugar de integrarlo a nuestra historia. Solamente nos quedamos detenidos en ese momento de la historia y recordamos a ese momento como algo completamente triste y nos genera mucha angustia y nos quedamos en ese lugar. Como dije en el primer bloque, si se encuentran en este lugar, si se encuentran viviendo esta experiencia, por favor acérquense a sesión, trabajen con algún terapeuta que les pueda ayudar a salir de este lugar. Pero bueno, volvemos un poco que la nostalgia no es necesariamente algo malo, sino que busquemos integrar esto que vivimos, el recuerdo que estamos pensando, como integrarlo a nuestra historia también. Quedarse atrapado en ese recuerdo, ahí sí puede ser algo negativo, ¿no? Uh-huh. Y justamente la palabra integrar creo que es la central para este bloque. Obvio. Porque pasa que durante mucho tiempo se pensó que la nostalgia era algo negativo, o que tira más para el lado de la melancolía, ¿viste? Pero claro, pues pensemos lo negativo en cuanto a la melancolía, sí. Ajá. Pero hoy la psicología sabe que también la nostalgia puede tener funciones positivas, como por ejemplo dar una sensación de continuidad a nuestra historia vital, sí. fortalecer nuestra identidad, generar una sensación de pertenencia, ayudar en momentos de soledad y recordar también que hubo cosas valiosas a lo largo de nuestra vida, ¿no? Muchas veces va a aparecer la nostalgia cuando intentamos o necesitamos reconectarnos emocionalmente con algo que fue significativo en nuestra vida y que nos ayudó en algún momento a transitar la vida, ¿no? Sí. Tenemos una autora que se llama Svetlana Boym, que habla de 2 tipos de nostalgia, que dice que tenemos a la nostalgia restaurativa y que va a surgir más en las personas que quieren volver al pasado literalmente. Sí. Es como yo quiero estar de vuelta en ese momento. Y después está la nostalgia reflexiva, que es aceptar el pasado, aceptar que no vuelve, pero contemplarlo con cierto afecto. Es clave la diferencia que estás nombrando, Flor, porque una cosa es recordar y otra muy distinta es vivir queriendo regresar constantemente a algo imposible, ¿no? ¿De qué te reís? Que una vez en un programa con Juan vos dijiste es clave muchas veces y después nos estuvimos riendo todo el programa de eso. ¿Qué me importa? A mí nadie puede humillarme. Pero vos también te reías. ¿Ah, sí? Sí. Ay, sí, que yo estaba en Buenos Aires. Sí. Qué tiempos. Hablando de... bueno, entonces... está esto que estuvimos mencionando antes de que capaz en el futuro o en nuestro tiempo actual las etapas difíciles del pasado se sienten más lindas, las relaciones conflictivas también se ven más pacíficas, tiernas, y los momentos caóticos tienen cierta belleza también, pero es porque ya pudimos sobrevivir a ellos. Claro, porque como lo que decíamos hoy, que el cerebro va a tener la seguridad de una historia ya armada, ¿no? De algo ya establecido, de la seguridad que le permite pensar que ya está, ya sobrevivimos esto, podemos volver. Sí. Si ya sobrevivimos una vez, ¿cómo no vamos a sobrevivir otra? Pero madurar emocionalmente, poder transitar esto sanamente, no significa olvidar, significa integrar todo esto. Poder decir, sí, esto ya terminó, pero sigue siendo parte de mí. Sí. Me ayuda a formar lo que soy hoy en día. Estas experiencias muy importantes construyen nuestra identidad, incluso cuando ya no existen en el presente, ¿no? Sí. La secundaria,
nuestros primeros amigos, nuestros primeros amores. Todo esto construye lo que hoy en día soy y cómo yo hoy en día me enfrento a la vida. Ujú. Hay una idea muy, muy instalada de que superar algo significa dejar de pensar, dejar de sentir, dejar de extrañar, que ya no duela más. Ya está, soltar completamente. No, obviamente, emocionalmente estas experiencias importantes no van a desaparecer, sino que se van a ir incorporando a nuestra historia y se van a integrar, va a ser algo que deja de ocupar el centro de nuestra vida, aunque siga formando gran parte de nosotros. Eso es súper importante. Sí. Pensarlo así. Esto es clave. Ujú. Entonces, desde la psicología narrativa, también desde corrientes un poco más Sí. existenciales, se entiende que nuestra identidad no va a ser algo fijo, que es una historia que vamos a ir construyendo todos los días y que somos justamente una acumulación de vínculos, Ujú. de pérdidas. Estamos hechos de... ¿Cómo era que te dije? Ay, Mosaicos. Estamos hechos de mosaicos de las personas que pasaron por nuestra vida. Ajá. De cosas que De las experiencias que tuvimos también. de momentos que tuvimos con Ajá. ellos, de aprendizajes que adquirimos de cada uno Sí. y también de heridas que pueden haber quedado de esas personas, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, vemos que mucha gente intenta sanar como si tuviera que amputarse emocionalmente partes Sí, sí, de su historia. Pero sin embargo, el cerebro no va a funcionar eliminando estas partes, sino reorganizándolas, y es incluso más valioso porque Acomodándolas, digamos. Ajá, estos recuerdos emocionalmente significativos van a quedar y va a cambiar cuánto duele, cuánto invaden, Sí. cuánto control tienen sobre el presente, ¿no? Cada experiencia importante que nosotros tengamos en nuestra vida deja redes neuronales asociadas. ¿Se acuerdan que hablamos un poco de esto? De cómo se van a armar como un mapa de neuronas, como una unión de neuronas donde se van a adquirir donde se van a estar puestas todas las experiencias que hayamos tenido. Muy, muy de manera coloquial lo que estoy diciendo, Ujú. era mucho más profundo. Ujú. Pero a toda esta red neuronal van a estar asociadas emociones, sensaciones, significados, respuestas corporales que hayamos tenido en determinados momentos. Y no puedes decir simplemente borra esto, algo que fue algo tan importante para tu construcción emocional, para tu construcción neuronal. Y por eso sanar muchas veces no se siente como olvidar. Es imposible, no vamos a olvidar. No podemos cortar un pedazo de esta conexión de neuronas y sacarlo de nuestra cabeza. Se siente una forma de recordar distinto, de vivenciar y de sentir lo que vivimos de manera diferente. Ujú. Porque capaz antes recordabas algo y te destruía, te afectaba un montón, te paralizaba o te hacía volver mentalmente a ese lugar. Y después de procesarlo, después de un tiempo, se acomodó todo mucho mejor y seguís recordándolo, pero ya no desde el desborde, ya no desde la tristeza, angustia. Ujú. Y aparte, integrar también es aceptar contradicciones. Ujú. Que esto me parece que es algo bastante complejo, Sí, que no todas las personas logran hacerlo, cuesta bastante. no. Pero aunque haya ambivalencia con vínculos, con momentos, pueden existir. No está mal que haya esta Sí. ambivalencia. Entonces, muchas veces puede pasar que se extraña algo que no te hacía bien y lo extrañas igual. Amás a personas con las que no podrías volver a estar, pero el amor sigue intacto. O recordás con mucho cariño etapas que por ahí fueron difíciles, fueron caóticas. Y también agradecer cosas o a personas que te lastimaron. Y no verlo como algo incoherente, sino como algo de la complejidad emocional humana que está presente, que el cerebro no va a archivar experiencias en buenas o malas, sino en lo significativas que fueron. Extrañar también tenemos que tener en cuenta que habla más de la capacidad afectiva que tienen las personas. No extrañamos solamente aquello que dejó huella, sino que la nostalgia es, en cierto modo, podemos decirlo como la evidencia de que algo nos importó de verdad. Ujú. Qué loco eso, ¿no? Sí. Mirar para atrás y ver con nostalgia este momento de nuestra vida o la experiencia que tuvimos y decir, bueno, lo recuerdo porque verdaderamente me importó. Ujú. Porque debemos tener un montón de recuerdos que no los recordamos fácilmente, Sí. porque claramente no fueron significativos en nuestra vida. Cuando toda la emoción está puesta en lo que fue, el presente empieza a sentirse también un poco vacío, ¿no? Estamos viviendo todo el tiempo en el pasado, o bueno, también hay personas que van a vivir todo el tiempo en el futuro.
Y ahí aparece algo muy común que es idealizar etapas pasadas porque el presente todavía no tiene algo emocionalmente tan significativo como sí lo tuvo el pasado. Pero tener en cuenta esto, que muchas veces no queremos volver atrás, sino que queremos volver a sentir con esa intensidad que vivíamos en ese momento. O volver a ser esa persona que en ese momento vivía el mundo o sentía el mundo de esa manera. Sí. Sí. Y sobre todo, hacer hincapié en esto de enfocarse en lo que se puede sacar de estas experiencias, ¿no? O de pensar que, bueno, capaz que viví algo re trágico, o capaz que viví algo muy triste, muy difícil, que no me imaginé en otro momento tener que haberlo vivido y lo pude superar, punto 1. Y punto 2, me lleva a formar quién soy ahora. Sí. Me dejó tantas aprendizaje porque les juro, si ustedes miran para atrás y ven una experiencia que tuvieron que fue muy complicada de llevar o que les costó y les generó alguna sensación bastante incómoda, y empiezan a notar todos los aprendizajes que tuvieron de ese momento, y seguro sea mucho más lo que adquirieron de esa experiencia que lo que perdieron. Sí. Sí, y ahí está como desde qué punto de vista nos vamos a parar para ver esto, ¿no? Si desde la queja de ¿por qué me pasó esto a mí? Y vivir sufriéndolo, o decir, bueno, ¿qué puedo sacar de esto? Sí. Sí. Y también de las personas, es un pensamiento que tengo de las personas que capaz nos hicieron algún tipo de daño. También ver como qué me enseñó esta persona. Capaz hasta me enseñó algo de cómo no quiero ser y que no lo tenía hasta el momento en que pasó algo en específico. Sí. O capaz necesitaba enfrentarme con esta persona en mi vida para que me muestre algo también, ¿no? Entonces, bueno, importante el foco que vamos a poner en la mirada de situaciones, de personas, de momentos, y lo que podemos recuperar de ellos, aunque extrañándolos, también viéndolos con el cariño de, bueno, me formó como soy hoy y qué más puedo sacar de ahí. Sí. ¿Te parece si leemos lo que respondieron en la consigna de Instagram? Ok. La consigna de hoy era una pregunta bastante personal, no tenía mucho que ver con la teoría del programa, y era, ¿qué frase te representa más? Y las opciones eran: extraño una época, una persona, quién era o cómo me sentía. Y la respuesta más votada fue extraño una época. Después tenemos un voto en extraño una persona y un voto en extraño cómo me sentía. ¿Solo un voto en extraño una persona hay? Qué loco, pensé que iban a haber más. Qué raro. Qué raro. Después, extraño quién era, me sorprendió mucho que no tenga ningún voto. Bueno, pero es lo que te decía Piero. Capaz que no quieren volver a la secundaria, ponele. ¿Quién era la secundaria? Sí. Yo, por ejemplo, no volvería a quién era yo la secundaria, pero porque hoy siento que tengo muchas más herramientas, mucho más conocimiento. Sería como retroceder un poco. Sí, es verdad. Yo lo pensé igual, capaz en algún momento en específico, donde hubo como una muestra de una parte nuestra que no acostumbramos a ver normalmente ante alguna situación que dependía de que lo afrontemos distinto. Un saludo a nuestras amigas Mili y Ari que pasaron. De fondo se escuchaba mi risa re boba. Las queremos mucho. Y bueno, tenemos un mensajito, una respuesta a la historia que dice: siento que lo pasado estuvo bueno, pero me gusta mirar para adelante y seguir desafiándome. Bueno, eso es lo importante. Lo importante es vivir las experiencias y tomarlas como aquello que nos va a enseñar o nos va a impulsar a ser mejor, o que, bueno, estas experiencias que son por ahí un poco más difíciles, un poco más complicadas, nos van a permitir a nosotros conocernos y aprender mucho más y desafiarnos a nosotros, ¿no? Corrernos de este lugar que por ahí veníamos bastante cómodos. Claro. Qué aburrida una vida tan monótona, que no haya un poco de emoción, de un poco de conflicto, un poco de incomodidad, ¿no? Sí, totalmente. Como todos los programas, cerramos con una frase. La frase que elegimos hoy es: hay recuerdos que ya no duelen, pero siguen respirando bajito adentro nuestro. Y quizás el arte de extrañar no consiste en volver atrás, sino en aprender a convivir con todo lo que alguna vez nos hizo sentir vivos. Está genial, está genial. Sí. Así que bueno, les deseamos que tengan una muy linda semana, que terminen fresquito, el fresquito un poquito que disminuya, que se abriguen mucho
Y bueno, y nos encontramos el jueves. Y primero que les haya gustado el programa también. Ajá. Que les haya dejado bastante aprendizaje. Sí. O por lo menos un poco de Hecho nostalgia. pensar. Ajá. Sí. Bueno, nos encontramos el Capaz, jueves. capaz tenemos oyentes sacando turno con Sí. la psicóloga. en Si este quieren momento. saber, si quieren saber de algún turno, busquen en el Colegio de Psicólogos de la provincia de Misiones, que están todos los psicólogos matriculados y lo pueden clasificar por profesionales que trabajen con determinadas obras sociales. Así que bueno, nos encontramos el jueves de 4 a 6. ¿Vos querés saludarlo a Piero? Gracias, Piero, por la operación técnica, por la compañía, el mate. El mate, los bizcochitos. Así que nos encontramos el jueves de 4 a 6 y que tengan una muy bonita semana. Chau, chau.